Institución Educativa Privada San Carlos, con su lema respectivo, formando triunfadores basado en valores. Pedregal Majes, literatura, cuarto y quinto año de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes sancarlinos. Dios los bendiga e ilumine. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 7. Tema 1. Generación del 50. Julio Ramón Ribeiro. En esta generación, alumnos, claro que hay otras generaciones que las vamos a ver más también y vamos a ver también algunas corrientes literarias con sus diversas características en las próximas clases. En cuanto a su contexto histórico, siempre se relaciona mucho con la historia. Esto se da en el gobierno del general Manuel Odría, en donde se desarrolla una infraestructura de la capital, en este caso Lima. Se produce acá pues la migración, alumnos, de las provincias hacia la capital en busca pues, de nuevas expectativas, nueva forma de vida, de trabajo. La explosión demográfica, alumnos, genera una mano de obra barata para la industria y el comercio, porque debido a que hay mucha gente que necesita trabajo. Y en ese tiempo es como decirles esta expresión, el llegar a Lima era que estás entrando a una mandíbula abierta que te absorbe y te traga. Como lo vamos a ver en la obra de Julio Ramón Ribeiro, Los gallinazos sin plumas, más adelante. Lo que ha sucedido hoy en día también por la pandemia. Antes en el Pedregal yo observaba en las librerías, restaurantes, personas que trabajan de nuestro ámbito geográfico. Pero después ya no. Habían ya seres humanos o personas de otro país. ¿Por qué? Porque la mano de obra que ellos tenían era mucho más barata. Y le convenía, pues bueno, al dueño, al empresario, para poder contratar, esta mano de obra. Como había este fenómeno migratorio, alumnos, aparece, pues, entonces va creciendo Lima. Aparecen los barrios, que se llaman las barriadas, los pueblos jóvenes, asentamientos humanos, lo mismo que ha sucedido acá en el Pedregal, estudiantes. Yo recuerdo cuando yo he venido el año 2001 a Pedregal. Era pequeño. Todo era piedra, polvo, montones de piedras, por eso Pedregal. Pero miren ahora, yo subo a la azotea de mi casa o al techo de mi casa y miro cuánto ha crecido nuestro ámbito geográfico. Continuemos entonces. Veamos algunas características de esta generación del 50. Se desarrolla mayormente lo que es el aspecto de la narrativa. Y aparecen algunas corrientes literarias, como el neoindigenista, el neorrealista y el relato fantástico. Acá los personajes, alumnos, reflejan una realidad. La migración del provinciano. Porque eso es lo que sucedía en ese tiempo, en esos años. Y desarrolla pues los temas sociales, alumnos, producidos por las migraciones. Como lo dije anteriormente, las barriadas. Y se presenta Lima como una ciudad que se traga a los provincianos para alimentarse. Abre sus fauces, se los devora, se los come. Alumnos. Veamos algunos representantes, pero también algunos se ponen en evidencia las circunstancias que rodean a una moderna clase media,
Representantes. En la generación del 50 tenemos en la narrativa a Carlos Eduardo Zabaleta, Eleodoro Vargas Vicuña, Jorge Bacacorzo, Enrique Congrains, Julio Ramón Ribeiro. En la poesía tenemos a Alejandro Romualdo, Washington Delgado, Carlos Germán Belli, Francisco Bendezú, Juan Gonzalo Rose, Pablo Guevara. Hoy día vamos a conocer y a estudiar un poco de Julio Ramón Ribeiro. Este personaje es un ilustre alumno narrador y se lo ha destacado como el mejor y más importante cuentista peruano. A él se le está considerando y se le considera, si está escrito, alumnos de este gran literato, como el iniciador del llamado realismo urbano. Realismo urbano. Y él nació pues en Lima el 31 de agosto de 1929. Él cursa estudios, alumnos de Derecho, en la Universidad Católica, pero para complacer a su familia. Como hoy en día, ¿no? A veces los papás, vas a estudiar tú pues Derecho, porque yo también soy abogado, ¿no? Y si estudian, bueno, es por complacer, pero no es algo que les guste. O de repente también quizá les guste. Entonces, escojan una carrera en la cual ustedes, alumnos, se sientan a gusto. No, es igual, alumnos. Me siento yo en la carrera de educación, tranquilo, estoy a gusto, me gusta trabajar con estudiantes, conocer su modus vivendi, su manera de pensar, su problemática, hasta de los padres mismos, ¿no? Porque a veces vienen y dicen, o llaman por profesor, ya no sé qué hacer con mi hijo. ¿Cuándo empezarán las clases presenciales? Solamente mi respuesta, ¿usted es padre? ¿Es madre? Y si no sabe el concepto, ahí está el diccionario. Porque un hijo, una hija, es producto, alumnos, de un sentimiento muy bonito. Y ese sentimiento son ustedes. Y ustedes ya son ganadores, ¿eh? Ustedes son triunfadores. Y ustedes me dirán de repente, profesor, usted está loco. No, no estoy loco. Porque ustedes son uno de millones de espermatozoides. Ustedes ganaron y llegaron. Por eso ya son ganadores y triunfadores. Digo que todavía no se quitan la venda de los ojos, estudiantes. Continuemos con nuestro amigo Julio Ramón Ribeiro. O sea, complació a su familia, ¿no? Por estudiar Derecho. En el año de 1952, él viaja becado, alumnos, por el Instituto de la Cultura Hispánica. ¿Y a dónde viaja? ¿No? A España. Luego visita Bélgica, Alemania y Francia. Es ahí donde él reside varios años, en un lugar específico que es París. Pero, ¿qué sucede en París con Julio Ramón Ribeiro? Él tiene que soportar, estudiantes, crudas condiciones de vida. ¿Y qué le obliga a esto? A realizar una diversidad de trabajos, ojo, solo para subsistir. Pero a partir, alumnos, de 1955, se da a conocer literariamente.
cuando él publica su primer volumen de cuentos. Y este volumen de cuentos titula Los gallinazos sin plumas. Él colabora en varias revistas nacionales, ¿no?, y extranjeras, porque ya, ¿no?, se dio a conocer. Pero en el año de 1959 recibe el Premio Nacional de Novela. Posteriormente, ¿no?, ejerce lo que es el periodismo, luego retorna al Perú en 1986. Y el 6 de abril de ese mismo año, alumnos, de ese año, él recibe de manos del presidente, alumnos, y el presidente que se suicidó, para mí cobarde, Alan García Pérez. ¿Y qué recibe? La Orden del Sol. La Orden del Sol. Él, alumnos, en el año de 1994, en México, le habían concedido el premio Juan Rulfo, que era la mayor distinción literaria en Latinoamérica. Sus grandes obras, alumnos, se caracterizan por el aspecto o el tratamiento psicológico de los personajes. Tiene como escenario la ciudad de Lima. Pero, ojo acá, por favor, no la ciudad histórica y tradicional, alumnos. Ojo, no la ciudad histórica y tradicional, sino aquella ciudad miserable, la ciudad de las clases más bajas y pobres de Lima. Y muere el 4 de diciembre de 1994. Días después de obtener, ¿no?, el premio Juan Rulfo. Era una máxima denominación, ¿no?, en México, o sea, en Latinoamérica. En cuanto a su producción literaria, alumnos, en cuentos, tenemos Los gallinazos sin plumas, en el año de 1955, Cuentos de circunstancias, en el año de 1958, Tres historias sublevantes, en el año de 1964, Las botellas y los hombres, en el año de 1964. Los cautivos, en el año de 1972. El próximo mes me nivelo, en el año de 1972. La palabra del mudo, en el año de 1974. Silvio en el Rosedal, en el año de 1977. En cuanto a lo que son novelas, tenemos Crónica de San Gabriel, en 1960, Los Genecillos Dominicales, en el año de 1965. Cambio de guardia, en el año de 1976. En teatro, tenemos a Santiago el Pajarero, en el año de 1965. Confusión en la prefectura, en el año de 1968. Atusparia, en el año de 1981. En ensayo tenemos Prosas apátridas, en el año de 1975. La Casa Sutil, en el año de 1976. La Casa Sutil, Solo para fumadores, 1987. Conozcamos un poco de esta gran obra, este volumen, el libro de Los gallinazos sin plumas.
Su localización, alumnos, está escrita en 1955, pero publicada en el año de 1959. El género al que pertenece es el género narrativo. La especie literaria o subgénero, cuidado, especie literaria o subgénero, es el cuento. A la corriente, ¿no?, que pertenece narrativa urbana. ¿Cuál es el tema? De los gallinazos sin plumas, la explotación de dos niños humildes emigrados del campo y que llevan una vida submarginal. ¿Qué personajes encontramos en esta gran obra? Efraín y Enrique, que son dos hermanos. Don Santos, ¿no?, que es el abuelo de Efraín y Enrique. Pascual, ¿no?, que es el cerdo, es el nombre que le han puesto, ¿no?, al cerdo, Pascual. Y Pedro, que es el nombre que le han puesto al perro, ¿no? Perro tiene como nombre Pedro. Características. Es un relato, alumnos, lineal. Hay el escepticismo ante la realidad de sus personajes, ya que estos no pueden cambiar su situación. Viven en esa situación, alumnos. El antagonismo entre lo oficial y lo marginal, donde siempre pues la clase baja, más baja, lo marginal, pierde terreno. Acá sus personajes, alumnos, son totalmente marginados. Él utiliza el humor sin llegar, ¿cómo se llama?, la burla. Se alterna entre la ilusión, ¿no? Uno se ilusiona mucho, pero al último termina con la derrota, ¿no? Se alterna entre la ilusión y la derrota. Veamos, alumnos, sobre su argumento. Ahí tenemos ya se imaginarán dónde está Efraín, ¿no? Los dos hermanos, alumnos. ¿Qué sucede? En este cuento, estudiantes, Julio Ramón Ribeiro, ¿no?, recoge el drama. ¿Pero de quién? De miles de peruanos que, expulsados por el hambre y la pobreza de nuestro campo, se integran. ¿Pero en dónde? Imagínense en dónde van, a las grandes ciudades. ¿Pero llevando qué? Una existencia submarginal. Acá la inhumanidad con límites inimaginables desfilan ante nuestros ojos. El afán de supervivencia obliga a estos niños que ustedes están observando ahí, y hay otros niños más atrás, alumnos, solían a vivir, alumnos, a buscar, a disputarse, a pelear por la comida en los basurales, con los perros y algunas aves de rapiña. Ahora, este cuento de los gallinazos sin plumas está ambientado en un arrabal de Lima, algo pues lejano, donde botan la basura y cerca del mar. Los hermanos Efraín y Enrique, miren, todavía lo están mirando con unos ojos a ustedes, alumnos, son dos niños que viven bajo la tutela de su abuelo. Su abuelo pues tiene el nombre de Don Santos. Don Santos todavía, este personaje. ¿Qué viene a ser una persona despótica, áspera? Y es lisiado. ¿Por qué? Porque él tenía, para poder caminar, tenía una pata de palo. Pero ¿qué hace este personaje, Don Santos, tan inescrupuloso? Obliga a sus nietos a levantarse temprano. ¿Pero para qué? Ni desayuno les da. Los envía a los basurales.
para que recolecten alimentos con los que cebaba a su cerdo. Imagínense, al cerdo, ¿correcto? Llamado Pascual, el cerdito llamado Pascual. Después de esa rutinaria vida, ¿no?, que siguen ellos teniendo todos los días, un día Efraín se corta el pie con un vidrio roto. Era de esperarse tanta basura en ese muladar, alumnos, por lo cual se le produce una herida, se infecta, en la cual él no puede caminar y le impide continuar con sus labores, ¿no?, en los basurales, de recolectar comida para Pascual, para el cerdo. Pero ¿qué pasa con el abuelo? En vez de atenderlo, de cuidarlo, curarlo, es tan indiferente, alumnos, que a su otro nieto Enrique le obliga a asumir la tarea de su hermano, de Efraín, que se había cortado el pie y que se había infectado. Le recarga el trabajo. Un día, ¿no?, Enrique, en la basura pues hay animales, hay perros, se encuentra un perro, ¿no?, todavía sarnoso y flaco, y lo lleva a casa, lo adopta y lo tiene como mascota. Lo bautiza con un nombre que ya les dije anteriormente, con el nombre de Pedro. Pero ¿qué sucede? Imagínense pues vivir en la basura, todo sucio, sin higiene. Enrique también se enferma, pero se enferma de las vías respiratorias. Le da fiebre, ¿no? También cae en cama, igualmente que su hermano, ¿no?, postrado en una cama, claro, en el piso, ¿no?, con unos cartones. A eso ellos le llaman cama, no como nosotros que tenemos, ¿no?, paraíso, camas de agua, de aire, no sé, alumnos. Pero ¿qué sucede, alumnos? Estos dos hermanitos, ¿no?, que habían caído, uno enfermo, el otro por una herida, claro, tan enfermo porque se infectó la herida, el abuelo se enfurece. Y todavía lo que les dice los amenaza. Y su amenaza fue que no les iba a dar comida hasta que retornen a sus labores. O sea, seguir yendo a los basurales a traer comida para Pascual, el cerdo. Pero ¿qué sucede? Como ellos no podían, el abuelo, ¿no?, Don Santos, intentó ir a los basurales, pero fracasa, porque no tenía la misma agilidad de sus nietos. ¿Por qué? Porque en ese basural, alumnos, no solo estaban pues Efraín y Enrique, había otros más, y era una competencia dura, tenían que disputarse, tenían que correr, ser ágiles, hábiles, madrugar, ser los primeros. Pero como él tenía, ¿no?, su pata de palo y cojeaba y no podía, ¿no?, desplazarse rápidamente, ¿no?, él desiste. Pero llega el invierno, ustedes saben cómo es invierno en Lima y todavía en esos lugares, y al cerdo le da una locura, se vuelve loco el cerdo. ¿Pero loco de qué? Una locura de hambre. Y una mañana, don Santos, el abuelo, ¿no?, de Efraín y Enrique, entra al cuarto pues de sus nietos y los obliga a levantarse. Enrique, ¿no?, que él sufría de las vías respiratorias, ¿no?, y tenía fiebre, decide ir solo al muladar, porque su hermanito todavía, ¿no?, estaba con la herida, con la infección. Y se va con 4 latas o recipientes de hojalata. 4 latas, imagínense. Porque antes el aceite venían en latas. Y esas latas las utilizaba.
pero deja a su perro Pedro para que lo cuide a su hermano Efraín. Pero cuando él retorna, ¿no?, con las latas llenas de comida, ¿no?, para cebar, ¿no?, o sea, alimentar a Pascual el cerdo, Enrique no encuentra a su mascota, a su perro, ¿no?, llamado Pedro. Indaga, pregunta y luego se entera que su abuelo, ¿no?, don Santos, lo había apaleado al animal y arrojado su cuerpo como alimento para el cerdo. Este pequeño, alumnos, totalmente horrorizado al ver los restos de su perro, ¿no?, porque el cerdo se lo había devorado, Enrique le reprocha fuertemente a su abuelo por cometer tal acción, hasta que lo hace caer de espaldas dentro del corral del cerdo. El abuelo, como tenía su pierna de pata de palo, no podía levantarse y temía que su cerdo se le acerque. Y ahí es donde el abuelo le suplica a Enrique para que lo ayude. ¿Qué hace Enrique entonces? No lo ayuda. Solamente va en busca de su querido hermano, lo alza en hombros y empiezan a irse, a marchar, a alejarse, dispuestos a vivir en otro sitio. Pero a medida que ellos iban alejando, ¿no?, escuchan, ¿no?, el ruido, el rumor de una batalla. La batalla entre el cerdo Pascual y su abuelo don Santos. Que el abuelo don Santos estaba luchando, peleando para que no se lo devorara. Es el argumento, alumnos, de los gallinazos sin plumas, en donde observamos, ¿no?, pobreza, tristeza, nostalgia, la inhumanidad, que incluso hasta Enrique se vuelve inhumano porque lo dejó a su abuelo ahí. Qué triste es la figura, ¿no?, de ver lo que nos presenta Julio Ramón Ribeiro, la realidad de las personas que migran hacia una capital y en dónde van a vivir. Bien, alumnos, con la información que se les ha brindado, ustedes elaboran un organizador visual con la información, ¿no?, toman una fotografía y la envían a la plataforma. Si no, también me lo envían por WhatsApp, por favor, para que se les facilite el trabajo a ustedes. Espero, alumnos, que les haya gustado esta obra que nos muestra la realidad. Está hablando de Lima. ¿Qué estará pasando en el Pedregal? ¿Qué estará pasando en Majes? ¿Cómo vivirán muchas personas, muchos seres humanos, niños, abuelos, ancianos? ¿En qué condiciones? Y a veces nosotros, ¿no?, mamá, papá, ¿qué has hecho de almuerzo? ¿Qué has cocinado? Ah, no, no me gusta esto. Ustedes creen ahora, alumnos, mentalmente su moraleja, ¿no?, que la moraleja es una enseñanza. Bien, alumnos, lista de salida. Paul Cáceres Cárdenas. Paul Cáceres. Dayana Cárdenas. Presente, profesor. Yo ya me asusté, dije, ¿por qué no respondía? Y pensé que
No está conectado. Sayexi no está. Susana. Mauricio Congona. Presente, profesor. Correcto, hijo. Cristi Gómez. Cristi Gómez. Presente, profesor. Correcto. Alexander Herrera. Correcto, hijo. Piero Pacho. Presente, profesor. Correcto. Denis Quintanilla. Presente, profesor. Correcto, hijo. Antonia Ramírez. Presente, profe. Correcto, hija. Nicolás no está, ¿no? Ariadna. Pedro no está. Ariadna tampoco. Luciana Delgado. Luciana. Presente. Correcto. Presente. Correcto, hija. Muy bien. María Jesús. Presente. Correcto, hija. Josué Nina. Presente. Correcto, hijo. Josué Quintanilla. Presente, profesor. Correcto. Luan Salcedo. Presente. Correcto. Vidal Torres. Presente. Correcto. Muy bien, estudiantes. Me despido de ustedes. Que tengan un buen fin de semana. Saludos a toda su familia. Dios derrame muchas bendiciones sobre sus hogares. Hasta luego, alumnos. Cuídense. Chao, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.